Saludos, buenas chicos. Aquí estaremos viendo en esta presentación los aspectos que deberíamos de considerar para poder evaluar lo que sería el factor de la forma que está documentado para los materiales en el CS Dupac Grant. Aquí vamos a ver qué es ese término, dónde sale, qué es lo que nos dice y por qué es relevante. Vamos a hablar de lo que son los diferentes perfiles que podemos tener de esas secciones que encontramos típicamente en la ferretería, los tubos, ya sean rectangulares o los típicos cilíndricos, los perfiles en I o en H, en L, todos esos tipos de canaletas, extrusiones, secciones huecas que podemos encontrar en la que vienen los materiales. La idea es poder identificar cuáles de esos perfiles son más eficientes que una sección sólida en nuestro diseño, en una aplicación en particular. ¿Cómo podemos traducir esta afirmación de que esas secciones pueden ser más eficientes que una sección sólida en nuestra sistemática de selección que hemos visto? Para eso vamos a estar evaluando los conceptos que son de la eficiencia de forma, el factor de forma y cuáles serían los límites. Al final vamos a ver cómo este valor del factor de forma puede ser incluido perfectamente, incorporado con los índices de los materiales. Incluso cómo gráficamente, ¿verdad? A través de los mapas de propiedades podemos estudiar la forma de las secciones. Y también recordar que hay una parte, una base de datos dentro del CS Dupac Granta de secciones estructurales donde podemos ver esas secciones principales, los productores y más informaciones acerca de esas secciones estructurales que encontramos que vienen comercialmente ya los materiales. Bien, cuando los materiales están sometidos a cargas de flexión o de torsión, importa su inercia, y entonces como importa la inercia, la forma que tenga la sección transversal va a tener inercias diferentes. Y cuando tenemos columnas esbeltas también la forma de la sección es importante. Columnas esbeltas serían, ¿verdad? Como columnas a compresión. Tienen que ser largas para que sean esbeltas, muchísimo más larga de lo que tienen de diámetro de base. La forma se refiere a los diferentes tipos de secciones transversales que podemos tener, los perfiles, ¿verdad? Que podemos encontrar de estos materiales típicamente como vienen, como los encontramos en la ferretería, cómo se comercializan. Los más importantes, los tubos, los perfiles en I o H, las secciones ahuecadas, los paneles tipo sándwich que tienen una capa de un material, una capa de otro, y también los paneles nervados. En eficiente, cuando hablamos de eficiente, nos referimos a buscar la forma de tratar de utilizar la cantidad mínima de material posible, ya sea para una rigidez exigida en nuestro diseño o una resistencia en particular exigida en nuestro diseño. La forma que se le puede dar a un material va a estar limitada por el propio material. Cada material, dependiendo de eh, sus propiedades, sus características, me va a permitir que en una forma u otra determinada, ¿verdad? Como conjunto, como estructura, pueda funcionar con una mayor rigidez o con una mayor resistencia. El objetivo es poder entender los límites de la forma, cómo es que, cuándo sí, cuándo no, y poder entonces desarrollar una sistemática de los materiales y las formas y poder incorporarla en nuestro proceso de selección de materiales. Bien, fíjense, como componentes estructurales, los más básicos que vamos a estar analizando sería un tirante, que es a tensión,
una viga a flexión suele ser lo más típico, los perfiles en I, en tensión suelen ser secciones sólidas, ya sea circulares o rectangulares. Y en torsión suelen ser ejes, ya sean sólidos o ahuecados. Este tipo de perfiles de secciones aguantan mucho mejor la torsión que estos. Eh, y a las columnas, que pueden ser tanto ahuecadas como macizas, depende, que suelen ser rectangulares. En cada uno de estos elementos vamos a ver que, por ejemplo, en tensión, lo que influye es el área. Mientras más área tú tengas, mayor resistencia, mayor rigidez, pero no importa la forma. Mientras el área sea mayor, es proporcional la cantidad, como va aumentando la carga que puede aguantar, soportar. La forma no va a influir en que aguante menos o más carga. Sin embargo, en estos, ya en una viga a flexión, importa el área, pero también importa, fíjense aquí, las inercias en X y en Y. En un eje a torsión importa el área y el segundo momento de inercia polar, y en una columna, cuando son esbeltas, cuando son bien largas, importa el área como en tensión, pero también importa la inercia mínima de la sección transversal, ¿verdad? Donde se me distribuye la carga. ¿Cuál es la mejor combinación? Esa es la idea de pensar, dependiendo de cuál sea la situación que tengamos, qué tipo de esfuerzo, hay un perfil que va a ser más adecuado y que me va a permitir en el diseño una mayor resistencia y una mayor rigidez con menos área. Entonces, esa es la idea de eficiente. Cómo yo poder encontrar el material y el perfil que sea más eficiente para yo poder soportar los requisitos de resistencia o de rigidez que tiene mi diseño. Lo que se considera como la sección básica, original, base de referencia, es una sección cuadrada, rectangular, B por B. La rigidez, ya habíamos visto antes la fórmula de la rigidez, ¿verdad? Va a haber una rigidez, vamos aquí a considerar la rigidez S sub 0 como la rigidez de esta sección rectangular, versus la rigidez S, que sería de la nueva forma que estamos evaluando, ya sea en esta sección circular ahuecada o en este perfil en I. Entonces, al hacer esa relación de la rigidez de este perfil sobre la rigidez de esta sección sólida, vamos a encontrar ese factor de forma. Mientras más rigidez me aporte esta, que la base, la inicial, la sub 0, pues obviamente ese factor de forma va a ser mayor, el numerito va a ir creciendo. O sea que mientras más eficientes sean estas formas en relación a esta, pues más grande será este numerito. Y fíjense que la rigidez, lo habíamos visto en la fórmula, de lo que depende, que son variables de la característica del material con un módulo de Young y de la forma del componente, como es la inercia. Va a ser, ¿verdad?, el módulo de Young por la inercia. Entonces, el módulo de Young va a ser el mismo, porque estamos hablando del mismo material, no estamos hablando de materiales diferentes. Y esto se me va a quedar expresado de la siguiente forma. El área, fíjense aquí, la inercia de I sub 0, esta es la fórmula. Y tendríamos ya, ¿verdad? Esta ahí va a ser la inercia de la sección que queramos evaluar. Ahí se sustituye ya sea por esta sección circular o el perfil en Y en I. Fíjense aquí la fórmula también que tenemos
para determinar ese momento de inercia gráficamente. Entonces, el factor de forma elástico para la flexión elástica, ¿verdad? La eficiencia se mide a través de esta fórmula. Esto es elásticamente, o sea, sin sobrepasar lo que es el límite elástico, deformando elásticamente estos materiales, como sería la resistencia y la rigidez, actuando en la región elástica dentro del módulo de Young. En este caso en particular, cuando se evalúa el factor de forma, que es un número adimensional, vemos que para los perfiles tanto en I como el circular ahuecado tiene una eficiencia aproximada de 10. ¿Qué implica ese 10? Bueno, que cada uno de esos perfiles es 10 veces más rígido a la flexión que la sección sólida, la cuadrada, la rectangular que vimos para la misma área. O sea, si yo tuviera esta misma cantidad de área que está aquí en una sección cuadrada sólida como está allá, ese perfil fuera 10 veces menos rígido. Entonces, al yo ponerlo en esta forma, lo hago 10 veces más rígido. Y ahí está la eficiencia. Ya yo pudiera soportar 10 veces más carga. Entonces, si utilizo esta forma, puedo reducir lo que sería el área a soportar, ya que me está aportando mucho más rigidez de la que requiere. Puedo disminuir el área. Al disminuir el área me va a disminuir el volumen, el peso, la inercia del componente, y probablemente para la gran mayoría de diseños represente una mejor eficiencia, una optimización en el desempeño del producto. También vamos a tener un factor de forma para el inicio de la plasticidad cuando queremos deformar un poco plásticamente. Vamos a deformar, desplazar el material un poco más allá de su límite elástico. Aquí vamos a utilizar el módulo de la sección del área, que se conoce como Z, y Z es igual a la inercia de la sección que tengamos entre esa deflexión máxima al cual se va a someter. Entonces, Z sub 0, vamos a ver aquí, este es, ¿verdad?, el módulo de sección de área para la sección rectangular. Y tenemos que Z va a ser la inercia de la sección entre esa deflexión máxima. Esto es el factor de forma. Que aquí, como sobrepasamos el límite elástico, ¿verdad?, se toma también como referencia. La resistencia se mide como el límite elástico por ese módulo de sección de área. El límite elástico del material es el mismo, porque hablamos del mismo material. Lo que estamos evaluando es diferentes formas con el mismo material. Se cancelan, se eliminan. Y el factor de forma va a depender de Z, que depende de la inercia entre Y máximo, y esta expresión, ¿verdad?, que depende del área que estemos evaluando en general. En esta tabla podemos ver el área, el segundo momento de inercia de las secciones rectangulares más típicas que no podemos encontrar, y también lo que sería el factor de forma elástico. Analizando un poquito el factor de forma elástico que existen para los materiales en la realidad, los que se utilizan sobre todo para hacer perfiles, aquí podemos ver que el límite elástico va desde 1 hasta 100. No hay ningún material que sobrepase un mayor límite de forma elástico mayor a 100. Entonces, también podemos ver aquí en esta gráfica un poco la influencia de cómo es el perfil en la eficiencia que tenga. Por aquí cerca de 1, fíjense que podemos ver perfiles de aluminio en ángulo A, extruidos en ángulo A.
En esta forma tiene un factor de forma de 1. Sin embargo, cuando tenemos perfiles de aluminio extruidos, pero en perfil I o H, ahí estamos. Vamos a ver, tirando la pendiente ahí. Estamos como en 70, ¿verdad? Algo así. Y vamos a ver, aquí hay otros, fíjense, acanalado. Aquí no se nota bien, pero parece estar un poquito más abajo, como 60, 65 que los perfiles en I. También se puede ver los tubos tienen un menor perfil de forma. Aquí hablaríamos como de 3 o 2, un factor de forma elástico de 3 o 2 para lo que son los tubos de aluminio. También podemos ver los aceros, los tubos de acero por acá, que se utilizan bastante. Miren ahí también, más tubos de acero. Los perfiles también de las matrices poliméricas reforzadas con fibra de vidrio, Glass Fiber Reinforcement Plastic, que también vienen de esos perfiles, acero, aluminio y la matriz polimérica reforzada de fibra de vidrio. También ahí dice por pultrusión, aquí es un proceso en específico para conformar ese compuesto. Y también tenemos la madera, aquí fíjense, madera blanda, rectangular, el factor de forma que tiene. Hay un límite superior de forma para cada material. Aquí los materiales que más se utilizan, podemos ver cuál sería ese factor de forma máximo, como para el acero, las aleaciones de aluminio, los plásticos reforzados ya sea con fibra de vidrio, fibra de carbono, los polímeros sin refuerzos, las maderas y los elastómeros. En general va a existir un factor de forma máximo que va a depender del límite teórico de la relación que existe entre lo que es el módulo de Young y el límite elástico, que de ahí sacamos, de esa relación se saca también en otras gráficas, como vimos por ahí, el límite de lo que sería el módulo de Young, la densidad, la resistencia. ¿Cómo podemos incorporar sistemáticamente esto del factor de forma a el sistema de selección de materiales, donde en el tercer paso tenemos que rankear objetivamente cómo yo puedo estar seguro de que he incorporado, he analizado, he acoplado adecuadamente esto del factor de forma a mis índices de los materiales? Bueno, como habíamos visto anteriormente, cuando queremos minimizar la masa, ¿verdad? La masa va a depender del área, por la longitud del espécimen, por la densidad. La rigidez del elemento va a estar dada por esta fórmula, combinando estas dos fórmulas y recordando que el factor de forma elástico va a ser esto que está aquí, pues también podemos sustituir lo que es el área dentro de esta fórmula, y ahí entonces vamos a saber objetivamente cuál es la incidencia, cómo es que debemos de interpretar qué es lo que buscamos con esto. Si queremos minimizar la masa, todos estos factores que están aquí van a ser constantes: la rigidez, la longitud, esta constante que depende de la forma. Entonces yo no puedo alterar ninguno de estos parámetros. Sin embargo, estos sí van a depender del material. Entonces, si yo quiero minimizar la masa, busco minimizar esta expresión, o lo que sería lo mismo, busco, ¿verdad?, maximizar la expresión invertida, al revés, el factor de forma elástico por el módulo de Young a lo medio sobre la densidad. O como está expresado de esta forma, sería buscar el material que me minimice este índice, que me dé el valor más pequeño, ¿verdad?, de esta relación.
Eso sería considerando el factor de forma. ¿Cuál es la importancia de considerar el factor de forma? Bueno, en este pequeño ejemplo vamos a ver cómo sería un resultado si consideramos el factor de forma o si no se considera. Si establecemos un factor de forma fijo y buscamos elegir el material con que tenga el más bajo densidad sobre módulo de Young a un medio, esto es una viga, por eso sale el módulo de Young a un medio, ¿verdad? Requiere un poco más de rigidez que peso. Le vamos a dar un poco más de importancia. Fíjense que con estos materiales que tenemos aquí como mejores rankeados, el acero 1020, un acero de bajo carbono muy típico, es muy similar a lo que sería un acero ACTM A36. También tenemos un aluminio 6061 T4, también muy típico que aparezca aquí en el país, es el aluminio que más frecuentemente nos encontramos. Tenemos las matrices poliméricas reforzadas con fibra de vidrio, lo que en la calle la gente le dice fibra de vidrio. Y tenemos una madera que en este caso es el roble, porque hay muchos tipos de especies de madera. Entonces, aquí está lo que es la densidad de cada uno, están organizados por densidad. Como la densidad está relacionada con la resistencia y la rigidez, también vamos a ver ese mismo orden en lo que sería el módulo de Young. Entonces, los factores de forma, fíjense que también quedan máximo, teórico máximo, están relacionados porque depende del módulo de Young y de la resistencia, y estos dos están relacionados. Mientras más grande el módulo de Young, más grande la resistencia. Entonces es lógico que también mientras más rígido, más resistente, mayor factor de forma elástico tenga. Evaluando la primera relación de densidad sobre el módulo de Young a un medio, vemos que el mejor material, quien más me minimiza ese índice, sería la madera, el roble. ¿De acuerdo? Ahí no estamos considerando un factor de forma variable, sino que se ha fijado. ¿Por qué gana la madera? Bueno, la madera es quien tiene la mejor relación de rigidez con menor peso. Fíjense qué tan poca densidad tiene la madera en relación a los demás. Y su rigidez, ¿verdad? No cae tanto como la densidad. Entonces, en relación, pues obviamente que aquí va a tener ese índice más bajo. En cambio, cuando consideramos que el factor de forma puede ser variable, entonces incorporamos el factor de forma y vamos a buscar quien tenga la menor de esta expresión. En ese caso, fíjense que quien tiene el mejor ranqueo para este índice sería el aluminio, porque el aluminio es el que me va a poder permitir combinarlo en mayor cantidad, ¿verdad? En otras formas para poder eficientizar el área que estoy utilizando, poder disminuir el área y seguir cumpliendo con los requerimientos de mi diseño. Porque según el límite teórico, ¿verdad? Pudiera llegar hasta 44, entonces yo pudiera empezar a explorar con otras formas, otros perfiles, para buscar ese perfil que mi diseño sea más eficiente y poder utilizar una menor cantidad de área, poder reducir las dimensiones de mi diseño con este material. Bien, entonces ahí vemos que sí, en el primer caso sería, si yo considero un factor de forma fijo, sería considerando un sólido macizo, donde yo voy a utilizar la forma básica. Entonces en ese caso la mejor elección es la madera. Pero si voy a pensar en máxima eficiencia, donde puedo cambiar, evaluar diferentes perfiles para poder reducir las dimensiones y utilizar una menor área, entonces la mejor opción sería las aleaciones de aluminio. También vemos que si vemos el orden, en este caso el mejor era el aluminio. En segundo lugar estaba
perdón, en primer lugar estaba la madera, en segundo lugar estaba el aluminio y en tercer lugar estaba la fibra de vidrio. El peor era el acero. Sin embargo, cuando evaluamos el factor de forma, el mejor es el aluminio, el segundo mejor es la fibra y el tercer mejor es el acero, no el peor. Y el peor realmente, fíjense, que resulta ser la madera cuando consideramos el factor de forma, porque tiene un factor de forma bajo, no es tan eficiente como lo es el aluminio o el acero en otros tipos de forma. Bien, perdón. Entonces, aquí podemos ver en esta gráfica que incluso otros perfiles, otras formas pueden ser considerados como un nuevo material. Pudiéramos plantearlo como un nuevo material. Aquí me presenta el ejemplo de un aluminio con un factor de forma 1 versus un aluminio con un factor de forma 44, donde caería. Entonces, ya resumiendo, para concluir, cuando los materiales están sometidos ya sean a esfuerzos de flexión, de torsión o compresión, la forma de la sección es importante por su inercia. La eficiencia de la forma me indica la cantidad de material que se va a necesitar para poder soportar una carga, la carga de diseño. Se mide lo que es el factor de forma elástico, ya vimos, cuando va a actuar nada más elásticamente antes del límite elástico, o el factor de forma para el inicio de la plasticidad, que es cuando vamos, ¿verdad?, a deformar plásticamente nuestro material. Si dos materiales tienen la misma forma, los índices de materiales convencionales nos van a servir para poder rankear sistemáticamente nuestra selección, como el ejemplo que vimos de la densidad sobre el módulo de Young a los medios. Pero si los materiales pueden ser fabricados en distintas formas, lo más recomendable es que en nuestros índices se incluyan el factor de forma para la selección y poder elegir ese material que también me dé esa mejor ventaja de poder tener una mejor relación con el factor de forma y que me permita fabricar mi diseño en una forma, en un perfil que sea más eficiente, soportar su resistencia, su rigidez, de forma tal que me permita reducir el área, las dimensiones de mi componente. Eso es todo y muchísimas gracias.